4 de agosto de 1892. Fall River, Massachusetts, se bañaba bajo un sol de verano abrasador. Dentro de la casa de la familia Borden, una escena de horror inimaginable estaba a punto de desarrollarse. El cuerpo sin vida de Andrew Borden yacía tendido en el sofá de la sala. Había sido brutalmente asesinado con un hacha. Arriba, en un dormitorio, yacía Abby Borden, su vida brutalmente extinguida de manera similar. ¿Quién podría haber cometido un acto tan atroz? La investigación sobre los asesinatos de Borden comenzó inmediatamente, extendiendo una amplia red de sospechas sobre la ciudad. Los rumores se propagaron como la pólvora, susurros de oscuros secretos y motivos ocultos circulando por la comunidad. Sin embargo, en medio del remolino de especulaciones y acusaciones, una figura emergió de las sombras, su nombre ligado para siempre al espantoso crimen, Lizzie Borden. Lizzie, la hija menor de Andrew Borden, era un enigma, su comportamiento una curiosa mezcla de distanciamiento y encanto. Soltera a la edad de 32 años, vivía una vida aparentemente protegida dentro de los confines del hogar de los Borden. Pero bajo la apariencia de respetabilidad, una imagen más compleja comenzó a emerger. La relación de Lizzie con su madrastra era tensa, por decirlo menos, marcada por años de resentimiento a fuego lento y una animosidad apenas disimulada. Tras los asesinatos, el comportamiento de Lizzie despertó sospechas entre los investigadores. Su actitud, extrañamente distante y poco emocional, parecía contradecir la naturaleza horrible del crimen. Su coartada, endeble y plagada de incoherencias, no logró sofocar las crecientes dudas sobre su implicación. A medida que avanzaba la investigación, una serie de pruebas circunstanciales comenzaron a acumularse contra Lizzie. Los testigos recordaron haberla visto quemando un vestido en los días posteriores a los asesinatos, un vestido que ella afirmaba que estaba manchado de pintura. La policía también descubrió que Lizzie había intentado comprar ácido prúsico, un veneno mortal, pocos días antes de la muerte de sus padres. Las pruebas, aunque circunstanciales, pintaban un cuadro condenatorio, proyectando una larga sombra de dudas sobre Lizzie Borden. ¿Era una asesina a sangre fría, empujada a medidas desesperadas por su problemática vida familiar? ¿O era una mujer inocente, atrapada en la red de una investigación defectuosa y condenada por la opinión pública antes de que tuviera oportunidad de defenderse? El escenario estaba listo para uno de los juicios más sensacionales de la historia de Estados Unidos, un juicio que cautivaría a la nación y dejaría un legado perdurable de misterio e intriga. La casa de la familia Borden, en el número 92 de la segunda calle, se alzaba como un centinela silencioso de los secretos que guardaba. Tras su respetable fachada, una profunda inquietud impregnaba las vidas de sus ocupantes. Andrew Borden, un hombre hecho a sí mismo, conocido por su frugalidad rayana en la avaricia, gobernaba la casa con mano de hierro. Su severo comportamiento y sus maneras tacañas creaban una atmósfera asfixiante, generando resentimiento entre quienes vivían bajo su techo. Abby Durfee Gray Borden, la segunda esposa de Andrew, era una mujer atrapada en una red de torpeza social y desprecio familiar. Vista como una intrusa por sus hijastras, Emma y Lizzie, Abby navegaba por las traicioneras aguas de su desaprobación con un estoicismo que ocultaba un profundo pozo de dolor. Las hermanas, atormentadas por el recuerdo de su difunta madre, a quien adoraban, veían a Abby como una usurpadora, un recordatorio constante de su fracturada familia. Emma, la mayor por 10 años, albergaba un silencioso resentimiento hacia su madrastra, su desaprobación bullendo bajo la superficie de su plácida fachada. Lizzie, por otro lado, no ocultaba su animosidad hacia Abby. Su lengua afilada y su vena rebelde a menudo chocaban con los intentos de su madrastra de afirmar su autoridad dentro del hogar. La tensión entre ellas crepitaba en el aire como electricidad estática, amenazando con encenderse en cualquier momento. La casa de los Borden era un polvorín de resentimientos a fuego lento, alimentados por años de quejas no expresadas y celos latentes. Las hijas de Andrew, unidas por su compartido desprecio hacia su madrastra, encontraban consuelo en su vínculo fraternal. Sin embargo, incluso esta relación no estaba exenta de complejidades. Emma, la hija obediente, a menudo soportaba la peor parte de la naturaleza autoritaria de su padre, mientras que Lizzie, propensa a ataques de melodrama y enfermedad, parecía escapar a sus críticas más duras.
El suyo era un vínculo forjado en la adversidad compartida, pero teñido de una rivalidad tácita. Lizzie Andrew Borden, nacida el 19 de julio de 1860, era un enigma. Detrás de su mirada penetrante se escondía una mente compleja. Su infancia estuvo marcada por la pérdida y la inestabilidad. La muerte de su madre proyectó una larga sombra sobre sus años de formación. Criada por una tía cariñosa, Lizzie anhelaba el amor de una madre. Sus excentricidades se hicieron más pronunciadas. Propensa a desmayos, se refugiaba en un mundo propio. Encontraba consuelo en sus palomas mascotas. Su relación con sus compañeros estaba marcada por cierta distancia. Aunque activa en grupos de la iglesia, Lizzie parecía incómoda en situaciones sociales. La relación de Lizzie con su padre se vio afectada por su severidad. Andrew luchaba por comprender la naturaleza sensible de su hija. Desaprobaba su amor por el teatro y su inclinación a gastar dinero. Lizzie se irritaba bajo su control. La llegada de Abby Dorothy Gray exacerbó los sentimientos de desplazamiento de Lizzie. Veía a su madrastra como una amenaza. Las dos mujeres se enfrentaban con frecuencia. El resentimiento de Lizzie hacia Abby se convirtió en un odio profundamente arraigado. El verano de 1892 amaneció caluroso y opresivo en Fall River. El aire, denso y húmedo, reflejaba la atmósfera sofocante dentro del hogar de los Borden. Tensiones, largamente contenidas, amenazaban con estallar. El catalizador de esta erupción llegó en forma de una serie de incidentes inquietantes que tensaron aún más las ya deterioradas relaciones familiares. Unas semanas antes de los asesinatos, Andrew Borden, en un inusual acto de generosidad, regaló una propiedad de alquiler que poseía a la media hermana de Abby. Este acto, visto por Lizzie y Emma como una traición, alimentó su resentimiento hacia su madrastra, a quien creían que estaba manipulando a su padre para su propio beneficio económico. Las hermanas, sintiéndose cada vez más marginadas en su propia casa, comenzaron a pasar más y más tiempo fuera, buscando consuelo en compañía de amigos y parientes. A la inquietud se sumó una serie de misteriosas enfermedades que azotaron a la familia Borden en los días previos a los asesinatos. Abby se quejaba de sentirse mal, atribuyendo su malestar a la comida en mal estado. Lizzie también enfermó, experimentando episodios de vómitos y mareos. La causa de estas dolencias seguía siendo un misterio, alimentando la especulación y la sospecha tras los crímenes. En medio de este contexto de tensiones latentes y enfermedades inexplicables, una sensación de presagio se asentó sobre la casa de los Borden. Una corriente subterránea de miedo y sospecha impregnaba el aire. Un presagio de los horrores innombrables que pronto se desatarían. El escenario estaba listo para una tragedia que destrozaría la tranquilidad de Fall River y dejaría una marca imborrable en los anales del crimen estadounidense. El 4 de agosto de 1892 amaneció como cualquier otro día de verano en Fall River. El sol implacable golpeaba la ciudad adormecida, proyectando largas sombras que se extendían sobre el césped cubierto de rocío. Dentro de la casa Borden, una tensión palpable flotaba en el aire, espesa y sofocante, como el aire húmedo del verano. Los eventos del día anterior, una familia dividida por discusiones y resentimientos a fuego lento, proyectaban una sombra sobre la mañana. Lizzie Borden, su sueño turbado por vívidas pesadillas, se despertó sobresaltada. Los detalles de sus sueños, una mezcla caótica de imágenes y emociones, se desvanecieron tan rápido como habían llegado, dejando tras de sí una persistente sensación de inquietud. Podía oír los sonidos apagados de Bridget Sullivan, la criada de la familia, moviéndose abajo, sus pasos un ritmo familiar en la casa por lo demás silenciosa. El calor ya era sofocante, incluso a esta hora temprana. Lizzie se levantó de la cama, sus movimientos lánguidos, y se dirigió a la ventana. El mundo exterior parecía extrañamente tranquilo, un marcado contraste con la agitación que sentía gestándose entre las paredes de su hogar. Los eventos del día anterior, una acalorada discusión con su madrastra, Abby, se repitieron en su mente. Cada palabra aguda una nueva herida. Abajo, Andrew Borden, el padre de Lizzie, un hombre conocido por su estricto apego a la rutina, ya estaba levantado y en movimiento.
Se movía por la casa con una brusca eficiencia. Su presencia se sentía incluso en su ausencia. Después de un desayuno de cordero frío y pan duro, una comida tan triste como el propio hombre, Andrew partió para sus rondas habituales de negocios en la ciudad, dejando a Lizzie y Abby para navegar por el campo minado de su tensa relación. Las horas de la mañana se alargaban, una extensión interminable de tiempo puntuada solo por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Abby, siempre la ama de casa obediente, se ocupaba de las tareas del hogar, sus movimientos rígidos y mesurados. Lizzie, inquieta e incómoda, vagaba sin rumbo por la casa, sus pensamientos una maraña de resentimiento y aburrimiento. El sonido de Bridget Sullivan luchando por lavar las ventanas en el calor sofocante llegaba desde afuera. Lizzie la observó por un momento. Un destello de simpatía eclipsando momentáneamente su habitual indiferencia hacia la criada. Bridget, una joven inmigrante irlandesa, soportaba la mayor parte de las ansiedades y los malos humores de Abby. Lizzie, a pesar de su propia relación tensa con su madrastra, a menudo se encontraba actuando como un amortiguador entre las dos mujeres. A medida que avanzaba la mañana, la tensión en la casa parecía espesarse, volviéndose casi insoportable. Lizzie, buscando un respiro de la atmósfera opresiva, decidió aventurarse a salir. Informó a Bridget de su intención de visitar a una amiga, su voz cuidadosamente neutral, sin revelar nada de la agitación interna que la atormentaba. Con una última mirada persistente a la casa, su fachada estoica e inflexible bajo el sol del mediodía, Lizzie partió por la calle Segunda. Sus pasos resonaban en el pavimento, una figura solitaria en la calle desierta. El peso de la disfunción familiar, una carga que había llevado durante tanto tiempo, la oprimía con renovada fuerza. De vuelta en la casa Borden, un silencio inquietante descendió tras la marcha de Lizzie. Abby, con sus quehaceres terminados, se retiró a su habitación a descansar. El calor, opresivo e implacable, parecía agotar el aire que respiraba. Se acostó en su cama, con la mente llena de ansiedades, tanto triviales como profundas. Abajo, Bridget, habiendo completado sus tareas matutinas, aprovechó la tranquilidad de la casa para hacer lo mismo. Se acomodó en una mecedora en la cocina, con una copia desgastada de una novela barata en la mano. El crujido rítmico de la mecedora y el susurro de las páginas eran los únicos sonidos que rompían la quietud. Sin que ambas mujeres lo supieran, una presencia malévola había entrado en la casa. Su llegada fue silenciosa, su propósito escalofriantemente claro. La paz de esa calurosa tarde de verano estaba a punto de ser destrozada por un acto de violencia inimaginable. Andrew Borden, habiendo concluido sus negocios del día, regresó a casa antes de lo habitual. Saludó a Bridget en la cocina, con voz áspera pero no desagradable. Ella le ofreció un vaso de limonada fresca, que él aceptó con un gruñido de agradecimiento. Luego se dirigió a la sala de estar, con la intención de descansar un rato antes de enfrentarse a las inevitables tensiones de otra cena familiar. Los minutos se hicieron eternos. Los únicos sonidos que llegaban a Bridget en la cocina eran el tic-tac del reloj y el crujido ocasional de la vieja casa acomodándose en el calor. Ella asumió que Andrew estaba durmiendo la siesta en el sofá de la sala de estar, su costumbre habitual después de una mañana de compras en el bullicioso pueblo. Una sensación de inquietud comenzó a picar los bordes de la conciencia de Bridget. El silencio de la sala de estar era demasiado completo, demasiado pesado. Llamó a Andrew, su voz vacilante al principio, luego más fuerte cuando no recibió respuesta. Su corazón comenzó a latir con fuerza contra sus costillas, un redoble de miedo contra el silencio. Cautelosamente se acercó a la sala de estar. Su mano temblaba mientras alcanzaba el pomo de la puerta. La puerta se abrió de golpe, revelando una escena que provocó un grito desgarrador en su garganta. Andrew Borden yacía muerto en el sofá, su cuerpo contorsionado en un ángulo poco natural, su rostro una máscara de sangre y horror. Bridget tropezó hacia atrás. Su grito resonó a través de la casa silenciosa. Su mirada recorrió la habitación, captando la sangre salpicada en las paredes, los muebles volcados,
la escalofriante quietud de la muerte que flotaba en el aire. Ella sabía, con una certeza que la congeló hasta los huesos, que esto no fue un accidente. Un asesino caminaba entre ellos, y el horror apenas había comenzado. El descubrimiento del cuerpo brutalmente mutilado de Andrew Borden conmocionó a la tranquila ciudad de Fall River. El idílico día de verano se tornó ominoso, el aire denso con el hedor del miedo y la sospecha. La noticia del asesinato se extendió como la pólvora, llevada por susurros que serpenteaban por las calles y salones de la ciudad. La casa Borden, una vez símbolo de respetabilidad y riqueza, se transformó en un macabro espectáculo, un imán para curiosos y mirones morbosos. La policía local, mal equipada para manejar un crimen de tan impactante brutalidad, se vio envuelta en una atención desconocida e inquietante. La investigación, encabezada por el alguacil Rufus Hilliard y el oficial Michael Mullally, comenzó con una urgencia caótica, una búsqueda frenética de respuestas en medio del espantoso escenario del crimen. El foco inicial de la investigación se centró en los presentes en la casa en el momento del asesinato de Andrew. Bridget Sullivan, la criada de la familia, con el rostro pálido de terror, relató los eventos previos a su horrible descubrimiento, sus palabras atropellándose en un torrente de acento irlandés e histeria apenas contenida. Su relato, aunque fragmentado y cargado de emoción, pintó la imagen de un día de verano aparentemente normal, destrozado por un acto de violencia inimaginable. Lizzie Borden, llamada de regreso a la casa después de su recado, presentó una actitud que alimentó aún más las crecientes sospechas en torno al caso. Su comportamiento, curiosamente distante dadas las horribles circunstancias, sorprendió a muchos por su frialdad desconcertante, en desacuerdo con la respuesta esperada de una hija afligida. Su coartada, una endeble construcción de recados y visitas, se desmoronó bajo el peso del escrutinio, cada inconsistencia apretando aún más el lazo de la sospecha alrededor de su cuello. A medida que avanzaba la investigación del asesinato de Andrew Borden, una palpable sensación de inquietud se asentó sobre Fall River. El pueblo, una vez un bastión de tranquilidad y orden, se encontraba lidiando con la realidad de que un asesino a sangre fría caminaba entre ellos. Los susurros que inicialmente habían circulado en voz baja se volvieron más audaces, alimentados por rumores y especulaciones. La familia Borden, una vez pilares de la comunidad, se convirtió en objeto de intenso escrutinio, cada uno de sus movimientos observados y diseccionados por un público hambriento de respuestas. Lizzie Borden, en particular, se encontró en el epicentro de esta vorágine de sospechas. Su comportamiento poco convencional, su tensa relación con su madrastra, su aparente frialdad ante la tragedia, todos estos factores se unieron en una narrativa de culpabilidad en el tribunal de la opinión pública. Los investigadores, bajo una creciente presión para resolver el caso de alto perfil, se vieron atraídos por Lizzie como la principal sospechosa. Su coartada, plagada de inconsistencias, no resistió el escrutinio de sus interrogatorios. Los testigos se presentaron con relatos que pintaban una imagen condenatoria del comportamiento de Lizzie en los días previos al asesinato. Hablaron de sus intentos de comprar ácido prúsico, un veneno mortal, y de la quema de un vestido poco después de los asesinatos. Un vestido que, según ella, estaba manchado de pintura. El peso de la evidencia circunstancial contra Lizzie aumentaba con cada día que pasaba. Los investigadores, convencidos de su culpabilidad, comenzaron a construir un caso que se centraba en Lizzie como una asesina fría y calculadora, impulsada a medidas desesperadas por su resentimiento hacia su padre y su madrastra. Las paredes se cerraban sobre Lizzie Borden. Efecto de sonido. Puerta cerrándose. El peso de la sospecha, pesado y sofocante, amenazaba con aplastarla. Efecto de sonido. Latidos de corazón acelerados. El descubrimiento del arma homicida, un hacha encontrada en el sótano de la casa Borden, envió un escalofrío colectivo a través de Fall River. Efecto de sonido. Vidrio rompiéndose. La fiscalía presentó una narrativa de premeditación a sangre fría, argumentando que Lizzie había blandido el hacha con una furia calculada. Efecto de sonido. Golpe seco. Lizzie, a pesar de las crecientes pruebas en su contra, mantuvo su inocencia. Efecto de sonido. Martillo golpeando.
El arresto de Lizzie Borden el 11 de agosto de 1892 conmocionó a la nación. Efecto de sonido, campana de iglesia. El escenario estaba listo para uno de los juicios más sensacionales en la historia de Estados Unidos. Efecto de sonido, martillo de juez golpeando. El juicio de Lizzie Borden comenzó el 5 de junio de 1893 en el Tribunal Superior de New Bedford. La sala del tribunal, llena hasta los topes de espectadores curiosos y miembros de la prensa, zumbaba con anticipación. Los ojos de la nación estaban fijos en Fall River, ansiosos por presenciar el drama del caso que había cautivado la imaginación del público. La fiscalía presentó un caso basado en pruebas circunstanciales. Pintaron a Lizzie Borden como una mujer impulsada al asesinato por su resentimiento. La defensa argumentó a favor de la inocencia de Lizzie. Atacaron la falta de pruebas directas y la débil naturaleza de las pruebas circunstanciales. La nación observaba, cautivada por el espectáculo que se desarrollaba. El aire crepitaba de tensión mientras comenzaba el juicio de Lizzie Borden. La sala del tribunal estaba llena hasta los topes. Los espectadores estiraban el cuello para vislumbrar a Lizzie Borden. Lizzie, vestida de negro, se sentaba rígida en la mesa de la defensa. El juez Justin Dewey presidía el proceso. Su martillo golpeó el bloque, acallando el murmullo de especulaciones. El juicio de Lizzie Borden estaba a punto de comenzar. La fiscalía presentó un caso meticuloso contra Lizzie. Knowlton expuso el caso del Estado con precisión. Presentó pruebas circunstanciales, su intento de comprar veneno y su comportamiento tras los asesinatos. La defensa respondió con un apasionado alegato. Robinson pintó a Lizzie como una víctima de las circunstancias, una hija amorosa injustamente acusada. Destacó la falta de pruebas directas y la endeble naturaleza de las pruebas circunstanciales. El drama judicial alcanzó su punto álgido con los alegatos finales. La tensión era palpable mientras el jurado se preparaba para deliberar. La sala del juzgado se convirtió en un campo de batalla de palabras, un choque de ingenio y maniobras legales. La fiscalía llamó a testigos, pintando a Lizzie Borden como una asesina fría y calculadora. Vecinos testificaron sobre las relaciones tensas en la casa de los Borden. Bridget Sullivan, la criada, relató los eventos de esa mañana de agosto. Describió cómo encontró el cuerpo de Andrew Borden y la reacción distante de Lizzie. Su testimonio estuvo cargado de emoción e incertidumbre. La defensa trató de socavar la credibilidad de los testigos. Presentaron testigos que testificaron sobre la naturaleza amable de Lizzie. Pintaron una imagen de una comunidad unida y ansiosa por creer lo peor. El médico forense describió las heridas de las víctimas, provocando un escalofrío colectivo. El arma homicida, un hacha con rastros de sangre, se presentó como prueba. El drama judicial continuó desarrollándose con fervor y determinación. La absolución de Lizzie Borden hizo poco para calmar la inquietud colectiva que se había asentado sobre Fall River. El veredicto no logró penetrar las paredes del corazón humano, donde la duda persistía. La pregunta sobre la culpabilidad o inocencia de Lizzie se convirtió en una fuente de fascinación y debate interminables. El público diseccionó cada detalle del caso, buscando pistas que el sistema de justicia hubiera pasado por alto. Las implicaciones psicológicas de los asesinatos de Borden fueron profundas y de largo alcance. Lizzie, una vez anónima, se vio empujada al duro resplandor de la atención nacional. Su nombre se convirtió en sinónimo de sospecha y especulación oscura. El trauma de ese fatídico día dejó una marca indeleble en la psique de Lizzie. Fuera una asesina o una víctima, el costo psicológico fue inconmensurable. El escrutinio público y los susurros implacables pesaron mucho en su mente. El impacto psicológico se extendió mucho más allá de Lizzie. La comunidad de Fall River se encontró lidiando con una profunda sensación de inquietud. Los asesinatos destrozaron la ilusión de seguridad y protección. El saber que un asesino había caminado entre ellos sembró semillas de duda y sospecha.
Los asesinatos Borden partieron Fall River en dos, exponiendo fallas que habían hervido a fuego lento bajo la superficie de su sociedad aparentemente armoniosa. De un lado estaban aquellos que creían en la culpabilidad de Lizzie, sus convicciones arraigadas en las pruebas circunstanciales presentadas en el juicio. Vieron a Lizzie como una asesina fría y calculadora. Del otro lado estaban aquellos que mantenían la inocencia de Lizzie. Vieron a Lizzie como una víctima de las circunstancias. Las divisiones eran profundas, fracturando amistades y tensando lazos familiares. Los susurros se convirtieron en debates acalorados. El caso Borden se filtró en el tejido mismo de sus vidas. Las divisiones impregnaron el tejido social y cultural de Fall River. Las congregaciones de la iglesia se encontraron divididas. Las reuniones sociales se convirtieron en campos minados de silencios incómodos. La casa Borden, en el número 92 de la calle Segunda, una vez símbolo de respetabilidad de clase media, se transformó en un macabro punto de referencia, un sombrío recordatorio de los horrores que se desarrollaron entre sus muros. La casa, su fachada ahora grabada con un terror silencioso, permanecía en silencio y vigilante, una presencia inquietante en las afueras de la ciudad. Los transeúntes, ralentizando sus pasos al acercarse a la infame dirección, lanzaban miradas furtivas a las ventanas, casi esperando vislumbrar una sombra fugaz, un destello de movimiento que insinuara los oscuros secretos escondidos en su interior. La casa, incapaz de escapar de su espantoso pasado, permaneció desocupada durante años después de los asesinatos. Su interior, congelado en el tiempo, conservaba el escalofriante escenario de aquel fatídico día de agosto. Los muebles, cubiertos con sábanas blancas, se alzaban como apariciones fantasmales. Su quietud, un recordatorio inquietante de la violencia que una vez manchó el aire. Las manchas de sangre, minuciosamente limpiadas de los suelos y las paredes, parecían persistir en la imaginación. Su presencia se sentía más que se veía. Un testimonio del poder perdurable de la memoria y la naturaleza indeleble del trauma. Con el tiempo, la casa Borden cobró vida propia, convirtiéndose en un imán para los curiosos, detectives aficionados y aquellos atraídos por el macabro encanto del crimen real. Historias de sucesos extraños y fenómenos inexplicables comenzaron a circular. Susurros de lugares fríos, voces incorpóreas y figuras sombrías vislumbradas revoloteando por los oscuros pasillos. La casa, al parecer, se había convertido en un depósito para los espíritus inquietos de sus antiguos ocupantes, sus almas atadas para siempre al lugar de su prematura muerte. La verdadera naturaleza de los acontecimientos que ocurrieron dentro de las paredes del número 92 de la calle Segunda, en aquel sofocante día de agosto, puede que permanezca para siempre como un misterio. El paso del tiempo, lejos de disminuir la intriga que rodea los asesinatos de Borden, solo ha servido para profundizar el enigma, difuminando las líneas entre los hechos y la especulación, la historia y el folclore. Los fantasmas del número 92 de la calle Segunda, tanto literales como metafóricos, continúan atormentando la conciencia colectiva. Un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie, incluso de las vidas aparentemente más ordinarias, y el poder perdurable de las preguntas sin respuesta para cautivar e inquietar la mente humana. El caso Borden, un macabro tapiz de discordia familiar y brutalidad, sigue fascinando y horrorizando. El veredicto de no culpabilidad no acalló los susurros. La sombra de la sospecha siguió a Lizzie Borden. El caso se ha convertido en un elemento del folclore estadounidense. La imagen de Lizzie Borden, un arquetipo de depravación oculta. El hacha todavía pende sobre el caso Borden, un recordatorio de la fragilidad de la vida y el potencial de oscuridad. La pregunta sobre la culpabilidad o inocencia de Lizzie Borden probablemente nunca será respondida de manera definitiva. Las pruebas permiten una multitud de narrativas, cada una tan plausible como la siguiente. ¿Fue Lizzie una asesina a sangre fría o una víctima inocente de las circunstancias? La falta de una resolución clara solo aumenta la mística del caso Borden. La ausencia de respuestas definitivas nos permite proyectar nuestras propias interpretaciones. El caso Borden, un escalofriante testimonio del poder duradero de la duda, continuará fascinando e inspirando el debate durante generaciones.